Continuando con la explicación, entonces estuvimos hablando primero de del control rítmico por la zona medular, ¿no es cierto? De cuánto de la duración de la expiración y de la inspiración. Hablemos de la zona neumotorácica, que va a estar dividida en una zona neumotorácica en la parte superior, que va a ayudar a coordinar la transición entre la inspiración y la expiración, cuya función va a ser limitar la inspiración. Y en segunda instancia tenemos la zona apneústica, que va a enviar impulsos a la zona inspiratoria para activarla y prolongar la inspiración e inhibir la expiración. ¿Cómo se produce esta regulación? Va a responder a influencias corticales voluntariamente que pueden modificar los patrones de respiración o a contribuciones voluntarias de la respiración que se ve limitada por el gran aumento de estímulos, ya sea de cantidad de hidrogeniones o de dióxido de carbono. Habíamos dicho que tenemos informantes o quimiorreceptores que van a regular esta respiración. Van a responder ya sea al aumento de la presión parcial de dióxido de carbono e hidrogeniones con la presencia de hipercapnia. Estos quimiorreceptores centrales van a detectar esta hipercapnia y su respuesta va a ser activar la zona inspiratoria. Por ende, la respiración va a ser más rápida y profunda, va a hiperventilar el paciente. Ahora, si la presión parcial de dióxido de carbono va a disminuir, vamos a estar hablando en un estado de hipocapnia, estos quimiorreceptores también van a detectar la baja de la presión parcial de dióxido de carbono y la respuesta va a ser que la zona inspiratoria establece su propio ritmo hasta que el dióxido de carbono se vuelva a acumular. Una gran caída de la presión parcial de oxígeno puede deprimir la actividad de los quimiorreceptores centrales y del centro respiratorio también, ¿no? También se da el control de la respiración por control nervioso. El patrón cíclico de respiración se va a modificar por diferentes estímulos. Habíamos dicho cambios de pH, cambios de la concentración de dióxido de carbono y de oxígeno, situaciones como el ejercicio, emociones o cambios de la presión arterial y temperatura también van a alterar estos cambios en la concentración y van a generar una respuesta nerviosa para la respiración. Bien, el control nervioso se basa prácticamente en la presencia de mecanorreceptores en los pulmones, ¿no? Vías respiratorias, articulaciones y músculos que van a recoger la información y la transmiten a los centros respiratorios. Cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono en sangre o cuando aumenta la concentración de iones de hidrógeno en sangre, se van a estimular los quimiorreceptores en el cuerpo, en el cuerpo carotídeo y aórtico, ¿no? Y la velocidad de la respiración va a aumentar, va a hiperventilar para eliminar el exceso de dióxido de carbono. Los movimientos respiratorios se van a desarrollar de forma involuntaria, sí, pero se puede modificar de manera voluntaria al tener conexiones con la corteza cerebral. Vale decir, cuando yo necesito hiperventilar, van a actuar o van a entrar a actuar los músculos accesorios de la inspiración, ¿no es cierto? Bien. Hablemos de los quimiorreceptores. Tenemos centrales y periféricos a nivel de la carótida y de la aorta. Los centrales no detectan cambios de la presión de oxígeno, pero sí van a detectar la presión del dióxido de carbono de forma indirecta por cambios del pH. Y a nivel periférico, estos sí van a detectar cambios de la presión de oxígeno, detectan cambios en la presión de dióxido de carbono de forma directa, ¿no es cierto? Entonces son los primeros en mandar la orden. Y se produce lo que es la regulación química de la respiración, ¿no es cierto? Por estos quimiorreceptores. Entonces, la orden va a nivel, lo que se detecta a nivel directo por las carótidas y aorta, ¿no es cierto? Y pues se produce así, de esa manera, la regulación nerviosa de la respiración. Bien, ahora, ¿cómo se controla la frecuencia respiratoria? Se da por los propios receptores de las articulaciones y de los músculos inspiratorios que van a activar el centro para aumentar la ventilación ante lo que es la necesidad de suplemento de oxígeno inducida por el ejercicio.
Existen receptores sensitivos en las paredes musculares de los bronquios, también de los bronquiolos, llamados receptores de distensión. Estos son capaces de enviar señales a través del nervio vago hacia lo que es el grupo respiratorio dorsal cuando los pulmones están distendidos. Estos van a afectar la inspiración de manera similar a la que lo hace el centro neumotorácico. Cuando los pulmones se insuflan de más, estos receptores envían una señal de retroalimentación adecuada para que se desconecte la rampa inspiratoria y de esta manera se interrumpa la inspiración adicional o forzada. ¿Cómo actúa el ejercicio a nivel del sistema respiratorio, ¿no? Recordemos otra vez, el sistema respiratorio trabaja con el sistema cardiovascular para hacer los ajustes apropiados, ¿no? Y estos ajustes también se da a nivel de lo que es el ejercicio, ya que este necesita o tiende a exigir diferentes intensidades y duraciones. ¿Qué pasa? Como el flujo de sangre aumenta con un menor contenido de oxígeno y mayor de dióxido de carbono, la cantidad que pasa por el pulmón, o sea, la perfusión pulmonar, aumenta y se ve compensada por el aumento de la ventilación y la capacidad de difusión de oxígeno en los capilares pulmonares tiende a ser más abierto. La capacidad ventilatoria, por ende, puede aumentar hasta 30 veces por encima de los niveles en reposo. ¿No es cierto? Van con un ritmo rápido a un inicio debido a las influencias neuronales y a continuación se va graduando debido a la estimulación química de los cambios en el metabolismo de las células. ¿Qué efecto tienen los receptores de irritación de las vías respiratorias? El epitelio de la tráquea, de los bronquios y de los bronquiolos, doctores, poseen terminaciones nerviosas sensitivas, denominadas receptores pulmonares de irritación. Estos receptores pueden producir tos y estornudo. Bien, hasta ahí la regulación del proceso de la respiración-ventilación. Ahora, esto también es importante, fisiología básica. Hablemos de los volúmenes respiratorios. Tenemos, recordemos, ¿no? Tenemos el volumen de corriente, que es de 500 ml, ¿no es cierto? Tenemos un volumen de reserva expiratorio que incrementa, ¿no es cierto? Tenemos el volumen de reserva inspiratorio. Tenemos a la capacidad vital, que va a ser el volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio. Tenemos el volumen residual, y habíamos dicho que el alveolo no se va a quedar jamás sin un volumen residual de gases. Bien, la capacidad residual funcional, que va a ser la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. La capacidad inspiratoria va a ser lo habitualmente, el volumen corriente habitual que inspiramos más el volumen de reserva inspiratorio. Y por último, la capacidad pulmonar total, que va a ser la suma de todos, ¿no? Del volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Entonces tenemos el volumen corriente, que va a ser el volumen de gas que entra y sale de los pulmones en una respiración normal, que habíamos dicho que es de 500 ml. Un volumen de reserva inspiratoria, que va a ser el volumen adicional de gas que se puede introducir a los pulmones al realizar una inspiración forzada o una inspiración máxima desde el volumen corriente. Entonces su valor es de 3000 ml. Un volumen de reserva expiratorio va a ser el volumen adicional de gas que puede exhalarse del punto tras expirar a volumen corriente. Tras eliminar el volumen corriente, vamos a hacer una expiración forzada que tiene el valor de 1100 ml. Y un volumen residual, habíamos dicho que el alveolo nunca se queda sin gas, corresponde al volumen de gas que va a permanecer dentro del alveolo tras una expiración forzada máxima, tras este volumen de expiración forzada.
Todos estos nos van a dar la capacidad vital, ¿no es cierto? Que va a ser la suma de volumen corriente y volúmenes de reserva inspiratorio y expiratorio, toda la capacidad vital, que es 4.6 litros. La capacidad inspiratoria, ¿no es cierto? Que es la suma de volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, o sea, 500 más 3000. La capacidad residual funcional, que va a ser la suma de volumen de reserva expiratorio y del volumen residual, ¿no es cierto? Donde el volumen del gas presente en los pulmones, donde va a ser, ¿no es cierto? Este volumen de gas presente en los pulmones al final de una expiración tranquila. Más o menos llega hasta 2100 ml. Este va a corresponder al punto de equilibrio entre la retracción elástica del pulmón y la caja torácica. Y la capacidad pulmonar total, toda la capacidad pulmonar total es la sumatoria de todos los anteriores, es el máximo del volumen de gas que puede contener los pulmones tras una inspiración máxima. Abarca el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, que llega más o menos a 5800 ml o 5600 ml aproximadamente. Bien, la bibliografía ya sabemos que es la de Guyton. Espero haber despejado todas sus dudas y haber dado la introducción a lo que es la fisiología respiratoria para nosotros poder entrar a partir de acá con lo que es la fisiopatología y todos los temas de medicina interna de la especialidad de neumología, ¿no? Y podamos introducirnos y entender mucho más cómo se llevan las diferentes enfermedades respiratorias. Bien, doctores, gracias por su atención. Y bueno, pues empecemos bien, ¿no es cierto? No olviden ver estos videos de fisiología antes de introducirnos a la fisiopatología, ¿no? Antes de introducirnos al temario de medicina interna como tal.